Todavía puedo escuchar esa frase repetirse como si hubiera sido dicho segundos atrás, aunque ya habían pasado varios minutos. Andrew, necesitamos hablar sobre Emily. La forma en que John dijo eso, con la mano temblando ligeramente mientras sostenía el micrófono de su propia boda, hizo que todo el salón se convirtiera en un ruido sordo, como si alguien hubiese encerrado mi vida dentro de una caja acústica. Sentí mi nuca congelar, mi estómago dar un giro, y mis manos ponerse tan frías que casi dejé caer la copa de champán. Y cuando él continuó, mirándome directamente, como si estuviera confesando un pecado en plena ceremonia, sentí que algo dentro de mí se rompía. Intenté decírtelo antes, mano, pero nunca quisiste escuchar. Recuerdo parpadear lentamente, como si mi cerebro estuviera procesando cada detalle en cámara lenta, intentando entender si había escuchado bien, intentando absorber lo que estaba ocurriendo. El salón estaba lleno, con más de 200 personas mirándonos, pero en ese momento parecía que solo existíamos tres, yo, él y Emily. Mi esposa estaba a mi lado, inmóvil, pálida, con los ojos muy abiertos, las manos temblorosas sujetando el ramo improvisado que ella misma había ayudado a elegir para la novia semanas antes. Su vestido azul profundo parecía pesado de repente, como si absorbiera toda la tensión del ambiente. Llevé la mano al bolsillo, sintiendo mi celular vibrar, tal vez felicitaciones, tal vez alguien comentando la escena surreal que se estaba formando, y dentro de mí todo empezó a gritar en silencio, no puede ser ahora, no puede ser aquí, ¿qué está haciendo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? El olor de las flores empezó a marearme, la música suave sonaba completamente fuera de lugar, y sentí claramente que el suelo estaba ligeramente inclinado bajo mis pies. Como médico, reconozco un pico de adrenalina cuando lo estoy viviendo, ese momento en que el corazón late tan rápido que sientes los golpes dentro de los oídos. Y yo estaba exactamente ahí, en el límite entre el shock absoluto y la urgencia desesperada de entender qué demonios estaba pasando. John respiró hondo, como si necesitara reunir valor para continuar, y sentí mi mandíbula tensarse. Estaba sudando. El mismo novio, en su propia boda, sudando mientras me miraba esperando comprensión. Y dijo, intenté resistirme, mano, de verdad, pero tú sabes cómo es la vida. Escuché a alguien murmurar detrás de mí. Otro invitado dejó caer un cubierto. La novia, Dios mío, la novia, se llevó la mano a la boca en shock, como si la hubieran apuñalado por dentro. Y Emily. Emily parecía congelada, como si la hubieran arrancado de su propio cuerpo. Sentí mi pecho arder. Mi hermano, al que yo financié, al que protegí, al que ayudé a montar un negocio que no existiría sin mi dinero y sin el trabajo de mi esposa, estaba ahí, en el altar, a punto de confesarle al mundo entero que intentó quitarme a la única persona que siempre estuvo de mi lado. Pero no pudo seguir. La voz le falló, alguien apagó el micrófono apresuradamente, y el salón entero se convirtió en un murmullo ensordecedor. Ni siquiera recuerdo haber respirado en ese momento. Solo recuerdo sentir como si un golpe invisible me hubiese atravesado el pecho. Fue entonces cuando Emily apretó mi brazo con tanta fuerza que sus uñas marcaron mi piel, y me susurró, con la voz temblando, Andrew, esto no es lo que parece. Te lo juro. Solo que en ese instante, mi mente ya no estaba allí. Ya estaba hundiéndome en un torbellino de recuerdos, señales, momentos, detalles que ignoré, no porque fuera tonto, sino porque jamás imaginé que mi propio hermano sería capaz de algo tan bajo. Y mientras el salón se convertía en caos, me oí pensando, para entender cómo llegué a este punto, necesito volver. Volver semanas atrás. Volver al instante exacto en que todo empezó a desmoronarse frente a mis ojos sin que yo lo notara. Cerré los ojos por un segundo, respiré hondo, y sentí mi garganta cerrarse. La rabia que subía no era caliente. Era fría, afilada, calculada. Una rabia silenciosa, mortal, que jamás pensé que sentiría por alguien de mi familia. Pero en ese momento supe, la historia tenía que ser contada. Y lo que vendría después, él no lo iba a soportar. Ni un poco. Porque ahora, mirando hacia atrás, lo entiendo todo. Entiendo las palabras sutiles, entiendo las miradas, entiendo la forma en que la elogiaba demasiado, cómo aparecía para ayudar en el negocio, cómo enviaba mensajes tarde en la noche diciendo que necesitaba resolver algo urgente. Y también entiendo el malestar de Emily, que yo confundí con estrés laboral, cuando en realidad era miedo. Pero en ese momento yo no lo sabía. No lo sabía porque siempre preferí creer en lo mejor de mi hermano, incluso cuando él me veía como un rival silencioso. Y lo más irónico es que, para descubrirlo todo, tuve que estar exactamente donde jamás imaginé, en su boda. En el momento que debía ser el pico de su felicidad. El pico de nuestra paz como hermanos.
Sentí una lágrima caliente caer antes de darme cuenta de que estaba llorando. Emily intentó limpiarla, desesperada, repitiendo perdóname, perdóname, Andrew, yo nunca quise que esto llegara tan lejos, pensé que podía controlarlo, pensé que él iba a parar. Y ahí, en ese instante, más que entender la traición de mi hermano, entendí la de ella. La de haber sido perseguida, presionada, manipulada, sola, mientras intentaba protegerme a mí y a nuestras hijas. Y yo no lo vi. No lo vi porque confié demasiado en quien nunca lo mereció. Y entonces decidí, yo iba a contarlo todo. Iba a volver al principio, revisar cada detalle, cada frase, cada señal. Y cuando el mundo viera la verdad, nadie dudaría jamás de quién era él realmente. Y eso era solo el comienzo. Cuando todo comenzó a derrumbarse, la verdad es que no noté nada. O tal vez lo noté, pero no quise ver, como alguien que oye un ruido extraño en la casa por la noche y prefiere creer que es solo el viento. Recuerdo exactamente la primera señal. Yo estaba sentado en la sala, doblando informes médicos y respondiendo mensajes de pacientes mientras las niñas jugaban en la alfombra. Emily estaba en la cocina, cortando verduras, hablando por teléfono con un cliente del negocio que ella y John habían montado juntos. Y fue esa noche que él llegó con esa sonrisa que siempre detesté, una sonrisa que nunca alcanzaba los ojos. Entró sin tocar la puerta, como siempre hacía, como si nuestra casa fuera una extensión de la suya, y dijo en voz alta, «Hey, mano, ¿todo bien? Necesito hablar contigo un momento». Levanté la vista sobre los papeles, cansado, pero dispuesto a escuchar. Él siempre aparecía con alguna novedad, alguna idea absurda, alguna crisis inventada. Pero esa noche estaba demasiado inquieto. Emily colgó la llamada, se dio vuelta y sonrió con educación. «Hola, John, ¿está todo bien?» Él ni siquiera le respondió. Vino directo hacia mí, se sentó a mi lado en el sofá y respiró profundo, como quien va a anunciar algo serio. Eso me puso alerta. Entonces, comenzó, jugando con las manos, mirando al suelo. Tuve una conversación muy importante con Emily hoy. Sentí mi cuerpo tensarse, pero traté de mantener la voz neutral. ¿Sobre qué? Él levantó la cabeza lentamente, sostuvo mi mirada y dijo, «Sobre libertad». Fruncí el ceño. «¿Libertad?» «Sí. Libertad en el matrimonio. Libertad para que cada uno crezca individualmente. Tú sabes, espacio». Antes de que pudiera responder, continuó, como si estuviera siguiendo un guión. Ella me dijo que a veces tú eres, ¿cómo decirlo? Muy controlador con ella. La frase me golpeó como un puñetazo. Emily abrió los ojos de golpe. Yo nunca dije eso, John. Él levantó la mano, interrumpiéndola. «Hey, calma. Solo estoy tratando de ayudar. Tú misma dijiste, Emily, que te sentías agobiada con la rutina. Que querías más autonomía». Ella dio 2 pasos hacia adelante, la voz firme pero herida. «Estaba hablando del trabajo, John, del trabajo. Dije que estoy acumulando funciones de más, no hablando del Andrew». Pero John sonrió. Una sonrisa torcida, provocadora. Es que a veces uno no se da cuenta de que está sofocando a quien ama. Sentí mi corazón acelerar. Mi primer impulso fue levantarme, pero mis piernas estaban pesadas. Mi mente intentaba procesar el absurdo. «¿Estás insinuando que yo sofoco a Emily?» Él suspiró con esa calma arrogante que siempre me irritó. «No estoy insinuando, mano. Solo digo que tal vez deberías reflexionar. Hablamos mucho hoy. Y creo que ustedes dos necesitan un tiempo para crecer como individuos». Miré a Emily, buscando una explicación. Ella negó con fuerza. «Andrew, yo no dije nada de eso. Él lo está distorsionando todo». Pero John volvió a sonreír. Frío. «Sí lo dijiste, Emily. Quizás no con esas palabras, pero lo dijiste. Yo solo quiero ayudarlos». Y entonces vino la frase. La frase que jamás olvidaré. La frase que dolió como un puñetazo directo al estómago. Las parejas que se aman de verdad, no tienen miedo de la distancia. Cerré los ojos un segundo, intentando no perder el control, y fue ahí que él añadió, con un tono paternalista. «Debes confiar más en el proceso, Andrew. A veces dar espacio es la mejor forma de fortalecer la relación». Intenté respirar, pero mi pecho estaba apretado. «John, tú no sabes nada de mi matrimonio». Él se encogió de hombros. «Emily sí sabe. Y me dijo muchas cosas hoy».
Emily se acercó, casi llorando. Hablé del trabajo, John, del trabajo, y te pedí que dejaras de enviarme mensajes fuera del horario laboral. Dijiste que era urgente, y cuando te respondí, comenzaste a hablar de cosas que no tenían nada que ver con la empresa. Él levantó las manos, teatral. ¿Lo ves, Andrew? Ella está nerviosa. Eso confirma lo que dije. Ustedes están tensos. Necesitan espacio. Solo estoy siendo sincero. Y en ese momento, mientras él hablaba, yo empecé a dudar de mí mismo. ¿Será que soy controlador? ¿Será que he trabajado demasiado? ¿Será que estoy distante? ¿Será que hice algo mal? La mente humana es traicionera cuando está cansada. Y yo estaba exhausto. Era fácil dudar. Él lo notó. Lo vio en mis ojos. Y lo usó en mi contra. Sé que no lo haces con mala intención, dijo, poniendo la mano en mi hombro. Siempre fuiste el hermano perfecto. El ejemplo. Pero todos fallamos. Y tal vez estés fallando con ella sin darte cuenta. Me quedé en silencio. Emily puso la mano en mi hombro, desesperada. Andrew, no creas en eso. No dejes que él haga que dudes de mí, de nosotros. Pero las palabras de él seguían resonando. Ella dijo que ya no soporta la rutina. Ella dijo que necesita libertad. Ella dijo que quiere crecer. Y entonces, en el golpe más bajo de la noche, él añadió. Hasta habló de que ustedes podrían darse un tiempo. Emily gritó. Yo nunca dije eso. Pero yo ya estaba cayendo en espiral. Mi mente creando escenarios, dudas, miedos. Sintiendo mi pecho apretarse de una forma tan física que parecía una presíncope. Intenté hablar, pero la voz falló. ¿Por qué? ¿Por qué estás diciendo eso, John? Él suspiró exageradamente. Porque me importa, mano. Porque veo que ustedes se están desmoronando y nadie quiere admitirlo. Emily me buscó porque necesitaba que alguien la escuchara. Y yo la escuché. Emily golpeó la mesa con la palma. Le mandé un mensaje sobre un presupuesto, y él convirtió eso en una confesión emocional. Él miró el mensaje en el celular, me lo mostró de lejos, como si aquello probara algo. Una captura fuera de contexto. Palabras aisladas como cansada, demasiadas cosas para mí, no sé cómo manejar sola. Todas referidas al trabajo. Pero él les ponía una carga emocional que no existía. Interpretaba lo que le convenía. Y fue ahí que empezó la parte más cruel. Emily, ¿no te das cuenta de que estás proyectando tus angustias en él? ¿Crees que él no nota cuando estás infeliz? La imagen de ella desmoronándose por dentro es algo que nunca voy a olvidar. Temblaba, respiraba entrecortado, contenía el aire como alguien a punto de colapsar. Sentí mi corazón golpear tan fuerte que parecía que iba a romperme el pecho desde dentro. La angustia me envolvió, y pensé, ¿será que el problema soy yo? ¿Será que él tiene razón? ¿Será que soy un mal marido y nunca lo noté? El dolor esa noche fue tan intenso que tuve que apoyarme en el respaldo del sofá. Sentí náuseas. Un nudo en la garganta que no bajaba. Una sensación de culpa que ni siquiera sabía de dónde venía. Era como si estuviera siendo empujado lentamente al fondo de un lago, luchando por respirar, mientras mi propio hermano me sujetaba por los tobillos. Él siguió, implacable. Tienen que replantearse todo. De verdad. Y si quieren, yo puedo ayudar. Puedo ser ese apoyo. Emily y yo hablamos mucho. Yo la entiendo. Esa frase final fue la primera puñalada que me atravesó el pecho. Yo la entiendo. Dicho con tanta seguridad, tanta propiedad, tanta intimidad. Como si le perteneciera. Como si tuviera algún derecho sobre ella. Emily dio un paso atrás, como si hubiese recibido una bofetada. Yo me levanté. Mi estómago dio un vuelco. Mi visión se nubló en los bordes. Y mi duda se transformó en miedo. Un miedo pesado, viscoso, que se asentó en el fondo de mi garganta. A partir de esa noche, mi paz murió. Y sin saberlo. Yo apenas estaba en la superficie de un abismo mucho más profundo de lo que imaginaba. Los días siguientes fueron asfixiantes. Me despertaba cansado, como si no hubiera dormido. Emily despertaba aún más agotada, con el rostro hinchado de llorar a escondidas en el baño para no preocuparme. Yo intentaba fingir normalidad por las niñas, pero bastaba quedarme solo por algunos segundos para que mi mente volviera a repetir, como un disco rayado, todas las frases que John me había dicho. Intentaba detener esos pensamientos,
pero era como intentar frenar un tsunami con las manos. A la mañana siguiente de nuestro enfrentamiento, recuerdo estar sentado en la mesa de la cocina. El café enfrente de mí, ya frío. Las manos entrelazadas, temblorosas. Las niñas ya habían salido para la escuela con Emily, que insistió en llevarlas para darme un tiempo para respirar. Yo debería haber aprovechado ese silencio. Pero lo único que lograba oír era el eco de su frase. Ella me dijo que ya no aguanta la rutina. No sé cuánto tiempo me quedé así, mirando la taza. Solo sé que, cuando la puerta se abrió y Emily volvió, no pude disimular. Ella me miró, y en su rostro brotó un dolor inmediato. «No estás bien», dijo, acercándose despacio, como quien teme quebrar al otro. «Andrew, por favor, háblame». Respiré hondo, intentando reunir fuerzas para poner en palabras aquel peso que me aplastaba. «Emily, confío en ti. Pero necesito entender qué está pasando. Necesito entender por qué él dijo esas cosas. Porque habló como si realmente hubieras discutido con él sobre nuestro matrimonio». Ella arrastró una silla y se sentó a mi lado. Sus ojos estaban rojos, pero firmes. «Yo no hablé con él sobre nuestro matrimonio. Ni sobre ti. Hablé de trabajo, Andrew. Solo de trabajo». Tragué en seco. «Pero entonces, ¿por qué él cree que...?» Ella me interrumpió con la voz débil. «Porque él quiere. Porque él lo distorsiona todo». Fue la primera vez que noté un miedo genuino en los ojos de mi esposa. «Está cruzando límites, Andrew. Me escribe todo el tiempo. Siempre con excusas de presupuesto, de clientes. Pero, cuando le respondo, cambia el tema. Habla de la vida. De sentimientos. De cosas que no tienen nada que ver con la empresa». Mi pecho se apretó. «¿Por qué no me lo dijiste antes?» Ella bajó la cabeza. «Porque pensé que podía manejarlo. Pensé que solo estaba entusiasmado con el negocio. Y no quería preocuparte, tú ya cargas tantas cosas». Sentí una mezcla de culpa y rabia subiendo por mi garganta. Culpa porque ella sintió que debía vivir eso sola. Rabia porque él usó mi amor por ella para manipular la situación. Ella continuó, con la voz baja. «Se lo advertí muchas veces. Muchas. Le dije que no quería conversaciones fuera del contexto laboral. Pero él siempre encontraba una manera de volver todo emocional. Siempre hacía que pareciera una conversación íntima, pero yo nunca quise eso. Nunca». Apreté los puños. Era como si mi vida estuviera siendo reescrita sin que yo participara. Él intentaba acercarse todo el tiempo. Emily respiró hondo antes de responder. «Sí». Una sola palabra. Pero capaz de destruir a cualquier hombre. «Emily, él intentó, ¿te hizo algo?» «No», respondió rápido. «Nunca me tocó. Nunca avanzó físicamente. Pero, insinuaba. Hacía comentarios de que yo era diferente a las demás, que yo era fuerte, que lo entendía. ¿Sabes esos halagos que parecen inofensivos pero que están diseñados para meterse debajo de la piel? Eso hacía». Mi corazón estaba hecho pedazos. No sabía si quería gritar, romper algo, vomitar o salir corriendo. «¿Y por qué no me lo dijiste?» Ella cerró los ojos. «Porque es tu hermano. Y pensé que nunca me creerías». Esa frase entró en mí como un cuchillo. Sentí mi cuerpo retroceder, como si me hubieran golpeado. «¿Creías que yo no te creería?» Abrió los ojos, y había una tristeza tan profunda que me quebró por dentro. «Yo pensé que, si te decía que John estaba cruzando límites, pensarías que exageraba. O que estaba interpretando mal. O que era cosa mía. Yo veo cómo él te manipula, Andrew. Veo cómo siempre hace que dudes de ti mismo». No pude responder. Porque ella tenía razón. Él pasó la vida entera haciendo eso conmigo. Y yo nunca lo había visto. En los días siguientes, mi mente se volvió un campo minado. Cada recuerdo, un detonador. Cada gesto, una señal en retrospectiva. Cada frase dele, un veneno que yo no había detectado. Y entonces llegó el día en que la verdad empezó a revelarse, de una vez por todas. Yo estaba en la clínica, entre consultas, cuando mi celular vibró. Era John. La mensaje decía: «Necesitamos hablar otra vez sobre Emily. No me gusta cómo la estás tratando». Sentí mi estómago revolverse. Mi sangre hervir. Respondí: «John, no sé de qué estás hablando. Mi matrimonio está bien. Deja de inventar problemas».
Él contestó casi de inmediato. Ella me dijo otra cosa. Mi corazón se aceleró. Y, aunque me odie por esto, en ese segundo, dudé. De mí. De ella. De todo. Llamé a Emily. Cayó en buzón. Intenté de nuevo. Nada. Le mandé mensaje. ¿Puedes hablar? John envió algo muy extraño. Ella tardó 5 eternos minutos en responder. Minutos que se sintieron como horas. Cuando por fin llegó, decía. Andrew, por favor. No escuches nada de lo que él diga. Te explico cuando llegue a casa. Mi cuerpo se congeló. Mi mente explotó en escenarios. Mi respiración se volvió irregular. Y mis manos empezaron a sudar. Por la tarde, mientras intentaba mantener el foco en los pacientes, mi cabeza ya estaba completamente fuera de control. Algo dentro de mí decía que necesitaba llegar a casa antes que ella. Necesitaba ver algo, revisar algo, obtener respuestas. Y fui. Tomé el coche, conduje como un loco, aparqué torcido en el garaje. Entré sin hacer ruido, como si estuviera a punto de sorprender un crimen, y de cierta forma, sí lo estaba. La sala estaba vacía. Pero la tablet de John estaba sobre la mesa de centro. Nunca voy a olvidar la sensación que tuve en ese momento. Mis dedos se entumecieron. Mis piernas temblaron. Mi corazón golpeó tan fuerte que pensé que iba a desmayarme. La pantalla estaba encendida. En la conversación, había un mensaje de él para ella. Un mensaje que no dejaba espacio para dudas. Y cuando lo leí, mi mundo se derrumbó. Me acerqué a la tablet como quien se acerca a un arma cargada. Cada paso se sentía demasiado pesado, como si mi propio cuerpo intentara advertirme que no debía ver lo que estaba ahí. Pero al mismo tiempo, una parte más profunda, más instintiva, más herida de mí necesitaba, desesperadamente, descubrir la verdad que siempre había estado frente a mis ojos. El brillo de la pantalla se reflejaba en la superficie barnizada de la mesa. Su nombre estaba ahí, en la parte superior del chat, John. Sentí el estómago retorcerse solo de ver esas 4 letras. Abrí la conversación con la mano temblando, mis uñas golpeando el vidrio con un sonido seco que cortó el silencio de la casa. Tragué saliva, cerré los ojos por medio segundo y, cuando los abrí de nuevo, los mensajes estaban allí. Todos. Sin filtros. Sin excusas. La primera frase que vi fue de él. Emily, tú sabes que mereces a alguien que realmente te entienda. Un escalofrío subió por mi columna, no de frío, sino de rabia, incredulidad y asco. Seguí leyendo. Él nunca te escucha de verdad. Tú misma dijiste que siempre está cansado, siempre ocupado. Yo no. Yo siempre tengo tiempo para ti. Mi corazón empezó a latir descompasado, cada golpe retumbando dentro de mi cabeza como un trueno. Intenté respirar, pero el aire se quedaba atrapado en el pecho. Deslicé la pantalla hacia arriba. Había más. Mucho más. Mensajes largos. Mensajes calculados. Mensajes manipuladores. Mensajes que solo un cobarde escribiría. Yo sé que intentas salvar tu matrimonio, pero a veces hay que aceptar cuando una relación ya no funciona. Apreté la tablet con fuerza. Sentí un calor subir por mi rostro. Era rabia. Era humillación. Era miedo. Era todo al mismo tiempo. Y entonces leí la peor parte. El mensaje que lo cambió todo. El mensaje que destruyó cualquier resto de duda que aún quedaba. Emily, ya no puedo ocultar lo que siento. Te amo. Y sé que tú también sientes algo. Solo tienes miedo de admitirlo. Mi cuerpo entero se congeló. Fue como recibir una puñalada. Una puñalada profunda, silenciosa, que me robó el aire. Dejé la tablet sobre la mesa, respiré hondo, pero la respiración no venía completa. Venía a pedazos, como si mi cuerpo estuviera intentando recuperarse de algo devastador. Me apoyé con las manos en las piernas, incliné la cabeza hacia abajo, luchando para no desmoronarme. Por unos segundos, realmente pensé que iba a vomitar. Cerré los ojos y repetí mentalmente. No puede ser. No puede ser. No puede ser. Pero sí era. Era real. Estaba ahí. En mi sala. En mi casa. En la tablet de mi hermano. Sentí una lágrima caliente descender por mi rostro, luego otra y otra. No me di cuenta de que estaba llorando hasta que una gota cayó sobre la pantalla y distorsionó una de sus palabras. Mi mano temblaba tanto que era difícil mover la conversación. Pero seguí.
porque una parte de mí necesitaba ver hasta dónde había llegado. Y entonces encontré la conversación más reciente. Del día anterior. Ion había escrito: si discutes con él, sabremos que él te está controlando. Casi dejé caer la tablet. Siguió: eso mostrará que necesitas a alguien más comprensivo. A mí. Mi corazón martillaba tan fuerte que escuché el sonido dentro de mis oídos. Había convertido el matrimonio, mi matrimonio, en una prueba, en un experimento, en una manipulación absurda. Sentí mi rostro arder, mi pecho quemar, como si algo me estuviera devorando por dentro. Una mezcla de ira e incredulidad me invadió. Y entonces apareció la respuesta de ella. Corta, clara, firme. Ion, basta. Esto pasó los límites. No me busques más fuera del trabajo. Mi corazón se detuvo por un instante. Respiré temblando. Pero entonces leí la respuesta de él. La más cínica de todas. Dices eso porque te asusta lo que sientes. Cerré la mano tan fuerte que los dedos me dolieron. La sala pareció girar. Mi pecho se cerró. Y fue exactamente en ese momento que escuché la puerta abrirse. Emily entró. Dejó las llaves en la encimera, suspiró y llamó: Andrew. Me tomó varios segundos poder responder. Mi garganta estaba cerrada. Emily, ven aquí. Ella apareció en la sala, aún con la bolsa cruzada en el hombro, el cabello recogido a las prisas, los ojos cansados. Cuando me vio con la tablet de Ion en las manos, el color desapareció de su rostro. Andrew, susurró, con la voz quebrada. Giré la tablet lentamente, mostrando la pantalla. Los mensajes. Abiertos. Expuestos. Innegables. Ella llevó la mano a la boca, como si contuviera un grito. Andrew, ¿puedo explicarlo? Me levanté. Mis piernas temblaban, pero me obligué a mantenerme firme. ¿Desde cuándo pasa esto? Mi voz salió baja, ronca, irreconocible. Ella se acercó despacio. Te juro por todo lo sagrado, que nunca sentí nada por él. Nunca. Él me presionaba. Distorsionaba todo. Yo no quería responderle, pero era trabajo, Andrew, el negocio que tú ayudaste a montar. El alquiler del galpón, los clientes, todo pasaba por mí. Pensé que si lo ignoraba, él iba a detenerse. Respiré hondo, tentando no explotar. ¿Y estas conversaciones, así, desde cuándo? Ella cerró los ojos, inhaló profundamente y respondió. Él empezó a acercarse más cuando consiguió ese contrato grande. Empezó a mandar mensajes fuera del horario. Y cuando dejé de responder, empezó a decir que estaba preocupado por mí. Que me veía cansada. Que tal vez tú estabas exigiendo demasiado de mí. Sentí un dolor en el pecho tan fuerte que tuve que poner una mano sobre el corazón. Y tú, no me dijiste nada. No era acusación. Era dolor puro. Crudo. Desesperado. Ella se arrodilló frente a mí y tomó mis manos. Porque pensé que él iba a parar. Y, porque sabía cuánto lo quieres. No quería provocar una guerra en tu familia. La dejé tocarme, porque conocía a mi esposa. Sabía cuando decía la verdad. Y allí, ella estaba vacía, herida, agotada. Pero sincera. Respiré hondo, intentando recomponerme. Emily, él te dijo que te ama. Ella cerró los ojos, con lágrimas corriendo. Lo sé. Lo leí. Me lo mandó ayer. Lo bloqueé. No pude contártelo porque pensé que enfrentarías a tu hermano, y tuve miedo de lo que eso te haría. De lo que haría con tu familia. Con tu paz. Paz. La palabra cayó como una ironía cruel. Me dejé caer en el sofá. Emily tomó mis manos de nuevo. Lloraba sin sonido. Andrew, mírame. Nunca te traicioné. Nunca. Intenté alejarme, intenté dejar claro. Pero él no paró. Se obsesionó con una versión de nosotros que nunca existió. Lo creó en su cabeza. Mis ojos se llenaron de lágrimas. No de dudas. De dolor. El dolor de ver a la mujer que amo siendo perseguida por mi propio hermano. Sola. En silencio. Intentando protegernos a todos, incluso a mí. Retiré mis manos suavemente, respiré hondo y finalmente dije: esto no se queda así. No más. Emily abrió los ojos, alarmada. Andrew, ¿qué vas a hacer?
Me quedé en silencio largo rato. Un silencio denso. Pesado. Frío. Y respondí, con la voz más firme que ya salió de mí. Voy a terminar con esto. Para siempre. Y él va a entender exactamente el precio de una traición. No sabíamos que el escenario donde todo explotaría sería el día de su propia boda. Ion, ¿desde cuándo intentas acercarte a mi esposa? Él dibujó una sonrisa amarillenta, incómoda. ¿Qué es eso, mano? ¿Estás celoso? No lo creo. Siempre fuiste tan seguro. Eso es cosa de la cabeza de Emily, te lo juro. Ella exagera demasiado. Di un paso hacia adelante. Un solo paso. Pero mi cuerpo entero transmitía la amenaza silenciosa que yo sentía. Yo lo leí. Él se congeló. ¿Leíste qué? Lo que le escribiste. Su pupila se contrajo. Sus labios se resecaron. Intentó reír. Ah, mano, eso, tú sabes cómo es, ¿no? A veces la gente dice tonterías cuando está confundida. Le dijiste que la amabas. Abrió la boca y la cerró de nuevo. Perdido. Atrapado. Sin salida. Yo. Dilo otra vez. Yo estaba borracho. Le enviaste el mensaje a las 3 de la tarde. Guardó silencio. Ese silencio era la confesión que yo necesitaba. Continué, con la voz baja, tranquila, demasiado tranquila para alguien que estaba a punto de explotar. Intentaste insinuar que yo la controlaba. Intentaste convencerla de que nuestro matrimonio se estaba desmoronando. Trataste de convertirla en una persona vulnerable para poder acercarte. Y después intentaste manipularla para que creyera que sentía algo por ti. Él levantó las manos, como si se defendiera de un ataque invisible. Lo juro, Andrew, yo solo pensé que ella estaba infeliz. Que necesitaba hablar con alguien. Tú nunca estás en casa, mano. Vives trabajando. Y ella es increíble. Merece ser escuchada. Sentí una ola de rabia subir tan rápido que me mareé. Tú no la escuchaste. La perseguiste. Él entrecerró los ojos. Estás exagerando. Dijiste que merecía a alguien que la entendiera. Dijiste que yo no servía para ella. Dijiste que debía admitir lo que sentía. Tú intentaste destruir mi matrimonio, Ion. Ella no te contó todo, gritó. Ella dijo que estaba cansada. De trabajo. Mi voz retumbó por toda la sala. Él quedó en silencio por unos segundos, respirando rápido, como un animal acorralado. Y entonces, de repente, hizo eso. Lo que me destruyó más que cualquier mensaje, cualquier frase, cualquier gesto. Sonrió. Una sonrisa torcida, venenosa, llena de resentimiento. Una sonrisa sin arrepentimiento alguno. Una sonrisa que lo revelaba todo. Solo dije la verdad, mano. Tú eres tan perfecto que te crees dueño de ella. Y ella solo necesitaba a alguien que viera quién es de verdad. Yo lo vi antes que tú. Sentí un hormigueo recorrer todo mi cuerpo. El aire era demasiado pesado para entrar. Mi corazón latía con una fuerza que dolía. Él continuó, saboreando cada palabra. Siempre lo tuviste todo. Siempre. Las mejores notas. Los elogios de papá. La atención de mamá. La carrera brillante. La familia linda. Las hijas perfectas. ¿Y yo? ¿Con qué me quedé? Con sobras. Siempre fui la segunda opción. La sombra. Empecé a temblar. Eso nunca fue culpa mía. Sí lo fue, gritó, con la voz quebrándose. Nunca me dejaste brillar. Nunca me dejaste crecer. Hasta el negocio que intenté montar, metiste a Emily ahí. Pusiste a tu mujer para que fuera mi sombra también. Respiré profundo. Puse a Emily ahí para ayudarte. Para darte una oportunidad. Para que crecieras. Soltó una risa amarga. Y ella creció. Creció tanto que yo. Se detuvo, respiró hondo, miró hacia abajo y murmuró. Me enamoré. Aquello fue el detonante. Nunca me había sentido tan cerca de romper a alguien con mis propias manos. Pero no lo hice. Porque en ese instante, una frase de Emily resonó en mi cabeza. Si lo confrontas ahora, solo le vas a dar exactamente lo que él quiere. Y entonces entendí. Ella tenía razón. Él no quería solo a Emily. Él quería destruirme. Quería verme perder el control.
Quería verme desmoronar. Quería que yo actuara como el monstruo que él trataba de pintar. Respiré hondo, di un paso atrás y lo miré directo a los ojos. Te vas a casar en unos días. Y yo voy a estar ahí. Y cuando llegue el momento, vas a sentir en carne propia el peso de todo lo que hiciste. Intentó reír, pero la risa salió rota, insegura, falsa. ¿Qué pasa, mano? Vas a sabotear mi propio casamiento. Lo miré fijo. Sin moverme. Sin pestañear. Él tragó saliva. Y en ese momento, entendió que no estaba bromeando. Lo dejé salir de mi casa. Se fue caminando rápido, nervioso, casi tropezando. Cuando la puerta se cerró, mis piernas cedieron y me dejé caer en el sofá. Mi cuerpo entero temblaba. La adrenalina corría como veneno por mis venas. Me cubrí el rostro con las manos. Y lloré. Lloré no solo por la traición. Lloré por la pérdida de mi hermano. Lloré por la carga que Emily llevó sola. Lloré por la inocencia que yo jamás recuperaría. Pero, en el fondo, lloré porque sabía que lo peor aún estaba por venir. Porque en su boda, frente a todos, él descubriría exactamente quién era él. ¿Y quién era yo cuando alguien tocaba a mi familia? El día de la boda llegó como un peso en mi pecho. Desde que abrí los ojos, supe que algo en mí había cambiado para siempre. Ya no era el Andrew que confiaba en la gente, que veía a su hermano como alguien salvable. Yo era otro. Me levanté antes que todos y me senté al borde de la cama, presionando mis ojos con las manos, intentando mantener la cordura. Emily dormía profundamente a mi lado, respirando despacio, ajena a la tormenta dentro de mí. La observé por unos minutos. Pensé en todo lo que ella había soportado sola. En cómo mi hermano intentó secuestrar su paz, su dignidad, su seguridad. Y sentí una promesa hacerse sólida dentro de mí. Nadie volvería a hacerle esto. Nadie. Me bañé despacio, como si el agua pudiera lavar algo más que mi piel. Cuando volví al cuarto, Emily estaba sentada, respirando hondo, con las manos sobre las rodillas. Andrew, ¿estás seguro de que quieres ir? Cerré los ojos por un instante y respondí. Necesito ir. Ella se acercó, tomó mi rostro entre las manos y dijo con una dulzura que me rompió. Solo tengo miedo de lo que esto te va a hacer. Tomé sus manos. Emily, él no va a robarme nada más. Ni mi paz. Ni mi silencio. Ella apoyó su frente en la mía. Te amo. Yo también te amo. Y por eso voy a terminar con esto hoy. Nos vestimos en silencio. Un silencio lleno de significado. Cuando las niñas bajaron, emocionadas, con sus vestidos florales listos para ser damitas, sentí un nudo en la garganta. No quería que ese día existiera. No quería arrastrar a mi familia a algo tan sucio. Pero ellas no sabían. No tenían idea. Para ellas, solo era el día especial del tío John. El camino al evento fue una cápsula de tensión. La radio tocaba música suave, pero mi corazón golpeaba como si buscara escapar de mi pecho. Emily me tocaba la pierna de vez en cuando, como si intentara anclarme al presente. Cuando llegamos, el impacto visual me sacudió. Un salón enorme, impecablemente decorado con flores blancas, luces cálidas, lustres gigantes. Un casamento de revista. Perfecto de maíz. Perfecto para esconder algo podre. Así que entramos. Familiares, amigos, abrazos, fotos, sonrisas automáticas. Yo fingía. Por dentro, mi mirada buscaba a una persona. Y entonces lo vi. John. Cerca del altar. Hablando con un padrino. Cuando nuestros ojos se cruzaron, él empalideció. Intentó sonreír. Intentó parecer tranquilo. Pero sus manos temblaban al ajustar la corbata. Él estaba asustado. Caminé hacia él despacio. Cada paso, un golpe. Él desvió la mirada, luego volvió a enfrentarme. Mano, qué bueno que viniste. La voz le falló. Él lo notó. Yo lo noté. Me planté frente a él, demasiado cerca. Pensaste que no vendría. Tragó saliva. Yo, no, solo. Emily se acercó, saludó al padrino y se alejó con las niñas. El escenario estaba listo. John, dije sin levantar la voz, no intentes actuar como si nada hubiera pasado. Él apretó los labios. Andrew, por favor, hoy es mi boda. Podemos dejar esto para después. Reí sin humor. Eso hiciste tú, ¿no? Dejar todo para después. Mentir.
Manipular. Intentar destruir mi matrimonio mientras planeabas el tuyo. Desvió la mirada. La Emily interpretó mal las cosas, mano. Ella. Cállate. Sus ojos se abrieron como platos. Nunca le había hablado así. No dices el nombre de mi esposa. Andrew. No. No lo dices. No lo piensas. No lo miras. No respiras nada que la involucre. Él respiró rápido, como si hubiera corrido. El coordinador llamó a la familia y padrinos para las fotos. Vi algo entonces. La novia no lo miraba. Evitaba tocarlo. Estaba tensa. Desconfortable. Como si también hubiera descubierto quién era él. Durante las fotos, escuché a John susurrarle. Relájate. Va a salir todo bien. Ella respondió, fría. Solo quiero que esto termine. Cuando la ceremonia estaba a punto de empezar, mi corazón latía como un tambor. Pero nada me preparó para lo que vino después. Cuando la novia llegó al altar, hermosa pero claramente angustiada, John tomó sus manos. Sonreía. Pero el temblor de su boca lo traicionaba. Parecía nervioso, sí. Pero algo más. Parecía a punto de confesar algo. Como si estuviera por explodir desde dentro. Y entonces, antes incluso de que el celebrante empezara a hablar, John agarró el micrófono. Sin aviso. Sin permiso. Sin pensar. Y dijo. No puedo seguir sin decir algo importante. Un murmullo tomó el salón entero. Sentí a Emily congelarse 2 bancas atrás. La novia abrió los ojos desmesuradamente. El padre de ella se incorporó un poco en la silla. Y mi corazón empezó a prepararse para el final. Yo sabía lo que venía. Lo sabía porque reconocí la mirada de él. La mirada de alguien que está a punto de implosionar su propia vida para intentar justificar una ilusión. Él me miró directamente. Y dijo, Andrew, necesitas saber que intenté ser honesto contigo. Intenté contártelo antes. Todo mi cuerpo se heló. Mi visión se estrechó. Escuché el choque colectivo de las personas. Emily llevó la mano a la boca. Y entonces él completó. Me enamoré de la persona equivocada. La novia soltó las manos, horrorizada. Los padrinos se pusieron de pie. La madre de él dejó escapar un grito. Y él continuó, con un tono desesperado, maníaco. Pero luché contra eso. Luché, Andrew. Juré que iba a parar. Pero no pude. No pude, hermano. Tienes que entender. Y ahí dijo la frase que destruyó todo. Era Emily. El salón entero se volvió un fantasma. La gente quedó inmóvil. La novia dio 2 pasos hacia atrás, como si hubiera sido golpeada. Y sentí mi mundo, y el de él, derrumbarse de una vez. Me levanté. Toda la sala se giró hacia mí. Mi corazón parecía una bomba a punto de explotar. Emily sollozaba en voz baja. Di un paso al frente. Y finalmente, entendí que era el momento. El momento de exponerlo todo. De acabar con todas las máscaras. De revelar al verdadero John. Frente a todos. Frente al mundo. Y abrí la boca para hablar. No sé exactamente en qué segundo mi mente tomó la decisión de hacerlo, solo sé que cuando abrí la boca, el salón entero pareció contener la respiración. Sentí una energía pesada, casi eléctrica, recorriendo el ambiente, como si todas aquellas personas estuvieran a punto de presenciar algo que jamás olvidarían. Caminé despacio hacia el pasillo central, sin apartar los ojos de mi hermano. Las luces se reflejaban en el piso pulido, mi sombra se alargaba como si fuera más grande que yo. Cada paso resonaba, cada respiración parecía amplificada. Escuchaba mi nombre susurrado entre las filas de sillas. El aire estaba denso, casi espeso. Cuando me detuve frente a él y al altar, la novia dio otro paso atrás, ahora llorando abiertamente. Parecía destruida. Sentí pena, no por él, sino por ella, por haber estado a punto de unirse para siempre a alguien que ahora veía con tanta claridad. John temblaba. El micrófono aún en la mano. Sus ojos muy abiertos, como si no creyera que yo realmente estaba caminando hacia allí. Como si hubiera esperado que me quedara sentado, que tragara aquello como tragué tantas otras humillaciones a lo largo de la vida. Como si pensara que yo sería, otra vez, el hermano comprensivo, el protector, el que arregla todo en silencio. Pero ese Andrew había muerto. Me detuve frente a él. Él murmuró, con la voz quebrada. Hermano, yo solo quería ser honesto. Honesto.
La palabra casi me hizo reír. Pero no lo hice. Solo respiré hondo y dije: tú no sabes lo que es honestidad. El murmullo de la audiencia creció, pero yo continué, con la voz firme, fría, controlada, el opuesto exacto del caos que sentía por dentro. ¿Quieres ser honesto ahora? ¿Frente a todos? ¿En tu boda? Él tragó saliva. Sí. Porque yo. Perfecto, lo interrumpí. Pues vamos a ser honestos. La novia se limpió el rostro con el dorso de la mano, intentando mantener algo de dignidad. Los padres de ella estaban petrificados. Escuché a Emily sollozar detrás de mí, pero no me giré. Sabía que, si lo hacía, perdería el control, y yo necesitaba mantener el mando de aquella sala. Di un paso hacia un lado, colocándome entre él y todos los invitados, como si estuviera ante un jurado silencioso. ¿Quieren saber lo que realmente pasó? El silencio fue absoluto. Lo señalé. Mi hermano, el novio, pasó meses persiguiendo a mi esposa. Un choque colectivo recorrió el salón. Personas se llevaron las manos al pecho. Otros abrieron los ojos con espanto. John intentó hablar, pero levanté un dedo. No. Ahora te callas. Él obedeció. Continué. Le escribía todos los días. Le decía que merecía a alguien mejor. Que yo no era suficiente para ella. Intentó convencerla de que nuestro matrimonio estaba mal, cuando él mismo estaba intentando destruir lo que teníamos. La novia se cubrió la boca con ambas manos, horrorizada. Él le escribió que la amaba, dije con la voz quebrada, pero firme. Le escribió que debía admitir lo que sentía. Le dijo que quería ser alguien para ella. Y todo eso mientras me pedía dinero, mientras decía que yo era el único que apoyaba su carrera, mientras fingía ser mi hermano. Las expresiones alrededor cambiaron de incredulidad a indignación. Vi tíos escandalizados, abuelas murmurando oraciones, madrinas desviando la mirada. Entonces John explotó, desesperado. Estaba confundido. Estaba mal. No sabía cómo decírtelo. Giré lentamente la cabeza hacia él. Y la forma en que retrocedió un paso fue casi reveladora. Tuvo miedo de mí. Continué sin parpadear. Sabías exactamente lo que estabas haciendo. Lo sabías cuando le dijiste que yo no le daba suficiente atención. Lo sabías cuando dijiste que necesitaba a alguien que la entendiera. Lo sabías cuando intentaste manipularla para que se sintiera culpable por no responder. Lo sabías cuando intentaste ponerla en mi contra. Él miró a los lados, buscando apoyo, pero no encontró a nadie. La novia, con lágrimas corriendo por su rostro, se alejó lentamente. John, ¿eso es verdad? Él intentó acercarse a ella, pero ella retrocedió. No me toques, susurró. Me giré hacia ella y hablé despacio, con suavidad. Si quieres irte ahora, yo te acompaño hasta la puerta. Ella cerró los ojos y lloró aún más. Luego me volví hacia John nuevamente. Mi hermano. O alguien que un día creí que lo era. Y dije: intentaste destruir mi familia porque nunca pudiste construir la tuya. Él empezó a llorar, un llanto desesperado, infantil, casi grotesco. Pero no sentí lástima. Nada dentro de mí sintió lástima. Me acerqué a su rostro, tan cerca que oí su respiración agitada, y susurré: intentaste robar a mi esposa. Destruiste tu propia vida. Él cayó de rodillas en el altar. Literalmente. La novia salió corriendo del salón, llorando. Los invitados se levantaron, indignados, horrorizados o demasiado impactados para hacer otra cosa que observar. Fue entonces cuando Emily se acercó. Sentí su presencia antes de escucharla. Se detuvo a mi lado, temblorosa pero firme. Y cuando tocó mi brazo, respiré hondo de verdad, la primera respiración limpia en mucho tiempo. Apreté su mano. Ella miró a John con una mezcla de miedo, repulsión y lástima. Y dijo, con la voz calmada pero firme como el acero: yo nunca sentí nada por ti. Nunca. Tú inventaste todo esto. Y trataste de destruir al único hombre que siempre te ayudó. Intentaste usarme, para herir a tu propio hermano. Él lloraba más fuerte, repitiendo: no quería, no quería. Pero respondí, cortando su lamento como una hoja fría: siempre quisiste. Esa es la parte que más duele. Los minutos siguientes fueron puro caos. La madre de John lloraba. El padre intentaba levantarlo del suelo. Los padrinos discutían. Los invitados salían avergonzados. El celebrante estaba completamente perdido. La novia estaba encerrada en un cuarto,
sostenida por su madre. Y yo me quedé allí, quieto, respirando hondo. Emily a mi lado. Mis ojos fijos en el hombre que un día llamé hermano. Él se levantó tambaleando, con el rostro hinchado, las lágrimas mezclándose con sudor y vergüenza. Y murmuró, casi entre sollozos: Andrew, perdóname. Negué con la cabeza, despacio. Calmo. Cruel. Final. El perdón no es algo que mereces ahora. El perdón es consecuencia, no regalo. Tú destruiste todo lo que tenías. Eso es tuyo. Él volvió a desplomarse, pero yo me di media vuelta, sosteniendo la mano de Emily con fuerza. El salón moría detrás de nosotros. Pero no miré atrás. Porque en ese momento estaba absolutamente seguro de una cosa: la historia que él empezó, ahora la terminaba yo. Y nada, absolutamente nada, sería como antes. Al salir del salón con Emily a mi lado, la sensación no era de victoria. No todavía. Era como si mi cuerpo funcionara por instinto, tratando de mantenerme en pie mientras mi mente luchaba por procesar lo que acababa de ocurrir. El aire afuera estaba frío, cortante, diferente del ambiente cargado que reinaba dentro. Respiré hondo, pero mi respiración salía corta, irregular, como si mis pulmones intentaran reaprender a funcionar. Emily apretaba mi mano con fuerza, como si temiera que yo cayera allí mismo. Y por algunos segundos, realmente pensé que mis piernas iban a fallar. Mi cuerpo temblaba, no por frío, sino por agotamiento emocional. Era como si toda la tensión acumulada durante semanas por fin encontrara una salida, escapando por cada poro, dejando un rastro de vacío y adrenalina. Detrás de nosotros, la puerta del salón se abría y cerraba. Las personas salían lentamente, en completo silencio. Algunos me miraban con sorpresa, otros con lástima, otros con indignación, no por mí, sino por él. Evitaba cruzar miradas. No quería interpretar nada. Solo quería respirar. Nos quedamos allí afuera unos minutos, sin decir una palabra. Sentí a Emily apoyar la cabeza sobre mi hombro, y eso me devolvió una chispa de lucidez. Ella siempre fue mi equilibrio, mi ancla, mi realidad. Y ahora entendía aún más la profundidad del dolor que cargó sola, intentando protegerme de una verdad amarga. Andrew, murmuró ella, con voz finita. Estás pálido. Te voy a llevar a casa. Asentí lentamente. ¿Puedo conducir? En tu estado. La miré y forcé una sonrisa cansada. Necesito conducir. Si no, no sé qué voy a sentir dentro de 10 minutos. Ella lo entendió. No insistió. Solo pasó el brazo por mi cintura, caminando conmigo hasta el coche. Cuando me senté en el asiento del conductor, mis manos seguían temblando. Respiré hondo 3 veces, moviendo los dedos sobre el volante hasta recuperar una mínima parte de estabilidad. Emily puso su mano sobre la mía, y eso me dio una fuerza que yo no sabía que todavía tenía. Condujimos en silencio. El camino parecía distinto, más largo, como si el mundo hubiera cambiado de lugar mientras estábamos en el salón. Y, de cierta forma, sí había cambiado. Mi mundo, al menos, había cambiado por completo. Cuando llegamos a casa, sentí un cansancio aplastante. Me quité el blazer, lo dejé en el sofá y me senté como si mis piernas hubieran dejado de funcionar. Emily fue a buscar un vaso de agua y se sentó a mi lado, sin decir una palabra. Sabía que yo todavía estaba intentando organizar todo dentro de mí. Pasé las manos por el rostro y sentí el peso de toda la noche desmoronarse sobre mí. Emily, mi voz salió débil. No sé qué hacer ahora. Ella deslizó la mano hacia mi nuca, acariciando despacio. Hiciste lo que tenías que hacer. Mostraste la verdad. Quitaste un peso enorme de nuestras vidas. Cerré los ojos, intentando absorber esas palabras. Pero destruí su boda. Andrew, dijo ella, y la firmeza en su voz fue un golpe suave. Él la destruyó solo. Me quedé en silencio. El corazón seguía latiendo demasiado rápido, pero empezaba a encontrar algo parecido a un ritmo. Pasamos los minutos siguientes así, solo respirando, intentando digerirlo todo. Entonces mi celular vibró. Una notificación. Luego otra. Luego varias más. Era como si el aparato hubiese explotado de mensajes. Tomé el teléfono con hesitación. Emily sostuvo mi brazo. ¿Quieres que yo vea? Negué. No. Tengo que enfrentar esto. Abrí la pantalla. Más de 50 mensajes. Primos. Padrinos. Colegas. Parientes lejanos. Madrinas. Hasta vecinos que estaban en la boda. Todos diciendo cosas como:
Andrew, hiciste lo correcto. No puedo creer que él haya hecho eso. Estamos contigo. Si necesitas algo, aquí estamos. Él necesita ayuda profesional. ¿Cómo está Emily? Y entre decenas de mensajes, uno que me hizo revolverse el estómago. Un mensaje del padre de la novia. Él escribió: Gracias por actuar. Salvaste a mi hija. Sentí un nudo tan grande en la garganta que tuve que poner la mano sobre ella. Emily leyó por encima de mi hombro y respiró hondo, emocionada. Pero en medio de ese mar de apoyo, apareció una notificación diferente. Su nombre. Ion. Me congelé. Abrí el mensaje. Hermano, por favor contéstame. Necesito hablar contigo. Tú destruiste todo. Mi familia ahora cree que soy un monstruo. No tengo a nadie. No tengo a dónde ir. No tengo nada. Apreté el celular con fuerza. Emily lo notó. Está intentando manipularte otra vez, dijo ella, calma pero firme. Lo sé, respondí, aunque mi voz temblaba. Lo sé, pero es mi hermano. Ella se acercó, tomó mi rostro entre las manos y dijo la frase que nunca olvidé. Andrew, el parentesco no es un pase libre para abusar de ti. Eso me sacudió por dentro como un terremoto. Respiré hondo. Y le respondí. Tú destruiste todo solo. Déjame en paz. Enviar. Sin arrepentimiento. Bloquear. Sin dudar. Emily me abrazó tan fuerte que por primera vez en semanas sentí mi cuerpo relajarse. Y esa noche, mientras me acostaba con ella en mis brazos, entendí que algo dentro de mí había cambiado. Ya no era la víctima. Ya no era el hermano engañado. Ya no era el hombre confundido que cargaba culpas que no eran suyas. Era alguien que finalmente había tomado las riendas de su propia vida. Y sabía, con una claridad dolorosa, que aún faltaba un paso. El cierre final. La acción que sellaría todo. Y llegaría al día siguiente. Desperté al día siguiente con una sensación extraña, como si mi cuerpo estuviera demasiado ligero y demasiado pesado al mismo tiempo. Emily aún dormía, con el rostro serenamente apoyado en mi pecho, su brazo rodeando mi cintura como si temiera perderme en medio de la noche. Me quedé allí unos minutos, mirando el techo, intentando decidir si lo que sentía era paz o vacío. Quizás era una mezcla de ambos. Cuando me levanté, el silencio de la casa se sentía distinto. No era el silencio inquieto de los últimos días. Era un silencio limpio, firme, casi sólido. El tipo de silencio que precede una decisión importante. El tipo de silencio que anuncia el fin de algo, y el comienzo de otra cosa. Preparé café, dejé una taza para Emily, organicé la mesa, como si mi mente necesitara un orden externo para sostener la tormenta que todavía estaba dentro de mí. Cuando ella bajó, con los ojos aún un poco hinchados pero con una mirada tranquila, supe que lo peor había pasado para los dos. ¿Dormiste bien?, preguntó, sentándose a mi lado. Por primera vez en semanas, respondí. Ella sonrió, pero había un peso en ese gesto. Un peso que decía que aún no estaba todo resuelto. Y era verdad. No lo estaría mientras yo supiera que mi hermano, el hombre que casi destruyó mi familia, todavía estaba enviando mensajes a otras personas, llorando, victimizándose, intentando manipular lo que quedaba de su reputación para no enfrentar la verdad. Emily tocó mi mano. Andrew, sé lo que estás pensando. Pero solo ten cuidado de que la rabia no te consuma. Negué, mirando el fondo de la taza. No es rabia. Es conclusión. Necesito cerrar esto. De verdad. Hoy. Ella bajó la mirada, aceptando que esa era una parte de mí que no podía detener. Y al mismo tiempo, una parte que sabía que yo necesitaba enfrentar para finalmente liberarme. Tomé el celular. Desbloqueé. Y busqué el contacto del único miembro de la familia al que John realmente temía, nuestro padre. Siempre lo respetó más a él que a mí. Quizás porque papá nunca fue tan indulgente con él como yo lo era. Quizás porque nunca logró manipular del todo al viejo. Respiré hondo y llamé. Andrew. La voz de él estaba pesada, cansada. Ya sabía que la noticia había corrido. Papá, tenemos que hablar. Necesito mostrarte algo. El silencio del otro lado fue largo. Mi padre sabía. Sabía que lo que vendría de mi boca no sería ligero. Ven a casa, dijo finalmente. Emily me acompañó hasta allí, pero se quedó en el coche. Sabía que esa conversación tenía que ser entre él y yo, hombre con hombre, padre e hijo, hermano contra hermano,
aunque el otro no estuviera presente. Cuando entré, mi padre estaba sentado en el sillón de la sala, con las manos entrelazadas y la mirada dura. Me miró como si yo fuera la última ancla de sanidad en aquella casa. Me senté frente a él, respiré hondo y le entregué la tablet. La misma tablet donde había encontrado los mensajes. Él dudó, pero la abrió. Empezó a leer. Línea por línea. Mensaje por mensaje. Vi su rostro transformarse. Primero incredulidad. Luego impacto. Después vergüenza. Y finalmente, indignación. Cuando terminó, colocó la tablet sobre la mesa con una lentitud que parecía miedo. Como si el objeto se hubiera vuelto peligroso. Andrew, su voz temblaba. ¿Qué? ¿Qué le pasó a mi hijo? Respiré hondo. Cruzó todos los límites. Persiguió a Emily. La manipuló. Me manipuló. Mintió. Intentó destruir mi matrimonio. Tragué saliva. Se enamoró de ella y quiso quitarme del camino. Mi padre se cubrió el rostro con las dos manos. Nunca lo había visto llorar. Ver a ese hombre, fuerte, rígido, siempre tan contenido, dejar que una lágrima cayera, fue como ver una montaña derrumbarse. Después de unos segundos, respiró hondo, se secó el rostro y se levantó. Él tiene que oírlo de mí. Papá. No. Me va a escuchar. Tomó las llaves, pasó a mi lado y salió de casa. Lo seguí, sin saber del todo qué hacer, pero sabiendo que era hora de cerrar todo. Se subió al coche, encendió el motor y solo dijo: «Vamos». Fuimos hasta la casa de mi hermano. El camino pareció más corto que nunca. Cuando llegamos, mi padre bajó primero y golpeó la puerta con fuerza. Jon abrió con los ojos rojos, el rostro hinchado, como alguien que no había dormido. Se quedó inmóvil al ver al padre. «Papá, papá, por favor, déjame explicar». Mi padre levantó la mano, cortándolo, y el silencio que vino después fue peor que cualquier grito. «Lo leí todo», dijo mi padre. Y la expresión de Jon se derrumbó. «Papá, yo estaba confundido». «Emily. No diga su nombre. Nunca más». Jon retrocedió. Mi padre dio un paso al frente. Nunca lo había visto tan grande, tan inmenso, tan lleno de indignación. «Tocaste lo que era sagrado. El matrimonio de tu hermano. La familia de él. La paz de su casa. Mentiste. Manipulaste. Imploraste atención de una mujer casada. Intentaste poner a hermano contra hermano». Jon lloraba. Pero no era arrepentimiento. Era miedo. Mi padre continuó. «Te convertiste en aquello que más temí. Un hombre débil, envidioso y sin límites». Jon cayó de rodillas. Mi padre no lo tocó. Solo dijo, con la voz más dura que le había escuchado jamás: «No eres bienvenido en mi casa hasta que busques ayuda seria. Psiquiátrica. Terapéutica. Lo que sea. Mientras sigas así, no eres mi hijo». El impacto fue tan fuerte que Jon gritó, desesperado: «Papá, por favor. No hagas esto conmigo». Mi padre se dio la vuelta. Y dijo algo que resonó en mi mente para siempre: «Fuiste tú quien se hizo esto a sí mismo». Sentí un dolor extraño en el pecho, un dolor que no era por Emily, ni por mí. Era por él. Por el hermano que había perdido. Pero no me acerqué. No lo abracé. No lo consolé. Porque la verdad es que ese hombre ya no era mi hermano. Cuando salimos, mi padre puso la mano sobre mi hombro. «Lo siento, Andrew». Negué con la cabeza. «No es culpa tuya». Él respiró hondo. «Cuida de tu familia. El resto tendrá que enfrentarlo solo». Cuando volvimos al coche, Emily me abrazó tan fuerte que sentí mi corazón recomponerse, pedazo por pedazo. Esa noche, mientras estábamos acostados, ella tocó mi pecho y susurró: «Terminó». Cerré los ojos. Sí. Finalmente terminó. Y allí, por primera vez en mucho tiempo, sentí algo que mi hermano intentó arrebatarme. Paz. La verdadera paz. Esa que nace cuando colocas la verdad sobre la mesa, cuando te niegas a cargar un peso que no es tuyo, cuando proteges a quien amas y te proteges a ti mismo también. Y mientras el silencio de la madrugada llenaba la habitación, por fin entendí la moraleja de aquella historia, la moraleja que nunca olvidaría por el resto de mi vida. La peor traición no viene de los enemigos. Viene de quien juró amarte, respetarte, protegerte. Pero la mejor venganza es simple. Sobrevivir. Crecer. Vivir en paz.
Y no permitir nunca más que alguien destruya lo que construiste con amor. Y tú, que estás escuchando esto ahora, si ya tuviste tu momento de giro, cuéntame. Quiero saber cómo te levantaste. ¿Cómo venciste? ¿Cómo encontraste tu paz también? Porque la mía. La encontré aquel día. Y nunca más se la devolví a nadie.